En historias como esta, los hechos se mezclan con lo que la gente repite, generación tras generación. Hay datos, hay rumores y hay fe. Lo que sigue no pretende ser un expediente. Es la crónica de un mito vivo. Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. Mate cocido. Cuando la policía comenzó a buscarlo, su nombre ya circulaba por buena parte del norte argentino. Algunos lo llamaban delincuente, otros, un hombre que se había enfrentado a los poderosos. Con el tiempo muchos terminarían conociéndolo por su apodo, que sobrevivió mucho más que su verdadero nombre. Mate cocido. Se llamaba Segundo David Peralta. Nació en Monteros, Tucumán, el 3 de marzo de 1897, en una Argentina que todavía estaba lejos de parecerse a la que conocemos hoy. Eran años de grandes desigualdades. En el norte, miles de trabajadores vivían alrededor de fábricas azucareras, obrajes forestales y pueblos levantados con trabajo duro, salarios escasos y jornadas interminables. Fue en ese mundo donde comenzó la historia de uno de los bandidos más famosos del país. Los primeros años de Peralta están poco documentados, pero los registros coinciden en que tuvo problemas con la ley desde joven. Pasó parte de su vida moviéndose entre distintas provincias del norte. Todavía faltaban los asaltos que lo harían famoso, las persecuciones, los diarios y la leyenda. Por entonces, era simplemente un hombre más entre miles, y nadie podía imaginar que aquel tucumano terminaría convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados de su época. A diferencia de otros bandidos rurales, Mate Cocido no provenía del mundo de las grandes estancias. La cicatriz que llevaba en la cabeza le dejó un apodo que lo acompañaría para siempre. En la jerga popular, mate hacía referencia a la cabeza. Mate cocido significaba literalmente cabeza cocida. Pasó parte de su juventud trabajando en distintos oficios y conociendo de cerca la realidad de los obrajes, los peones y los trabajadores del norte argentino. Era una época dura. En provincias como Chaco y Santiago del Estero, miles de personas vivían endeudadas con las propias empresas para las que trabajaban. El salario muchas veces volvía a las manos del patrón antes de terminar la semana. Fue en ese contexto donde comenzó a vincularse con grupos dedicados al robo y al contrabando. Con el tiempo, reunió su propia banda. Sus golpes no apuntaban a pequeños comerciantes ni a familias rurales. Los objetivos solían ser empresas, transportes de dinero o establecimientos vinculados a algunos de los sectores económicos más poderosos que monopolizaban la región y explotaban a los obreros locales, como La Forestal, Dreyfus, Anderson y Clayton y Bunyan Born. No era simplemente un ladrón escondiéndose de la policía. Para muchos trabajadores, se convirtió en alguien que desafiaba un orden que consideraban injusto. Para la década de 1930, Mate Cocido ya era mucho más que un prófugo. Su nombre aparecía constantemente en las páginas de los diarios, pero él no solo huía, él leía lo que escribían sobre sus andanzas y decidió responder. En un despliegue de audacia psicológica, comenzó a enviar cartas manuscritas desde la clandestinidad a las redacciones de Buenos Aires, especialmente a la famosa revista Ahora. Firmando bajo el seudónimo de Manuel Bertolotti, desafiaba la narrativa oficial con una prosa culta y punzante. En una de sus cartas más célebres, publicada mientras el país entero lo buscaba, dejó grabada su propia declaración de principios. No soy un delincuente nato. Soy una fabricación por las injusticias sociales y por las persecuciones gratuitas de una policía inmoral y sin escrúpulos. El mito crecía en el papel, pero el cerco real se cerraba. Por esos años, incluso llegó a cruzarse con otro bandido legendario, Juan Bautista Bairoleto.
Ambos coincidieron brevemente en Chaco, unidos por un mismo enemigo y una misma condición. Hombres perseguidos que se movían entre la realidad y la leyenda. Las autoridades estaban decididas a capturarlo y la persecución alcanzó una escala inédita. El 7 de enero de 1940, una emboscada lo esperaba en Estación Bertet, en pleno Chaco. Los gendarmes habían preparado la operación cuidadosamente, tras la traición de uno de sus hombres, en el pago del rescate de un secuestro. Esta vez, parecía imposible escapar. Durante el enfrentamiento, Mate Cocido recibió un disparo en la cadera. Sin embargo, logró internarse en el monte. No hubo captura, solo rastros de sangre que se perdían entre los árboles y versiones que se multiplicaron con los años. Algunos aseguran que murió tiempo después, a causa de sus heridas. Otros sostienen que logró sobrevivir, bajo otra identidad. Lo cierto es que la justicia nunca volvió a encontrarlo. Hay historias que terminan con un santuario, pero no para Mate Cocido. No hay placas ni flores en su memoria. Sin embargo, su voz congelada en aquellas cartas y en el viento del norte quedó grabada para siempre en canciones, relatos y leyendas. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.